Queremos conversar con usted, señor asambleísta. Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo para la justa audiencia, un abrazo también para ustedes. Gracias por la invitación, aquí estamos, siempre a la orden. Muchísimas gracias, asambleísta. Bienvenido nuevamente a Entrevistas Wambra. Les saluda Jorge Cano y Verónica Calvopiña. Bueno, primero quisiéramos conocer cómo llega usted a ser vicepresidente de la Asamblea, cuál fue un poco los acuerdos al interno que permiten que justamente Darwin Pereira llegue, luego además de una gestión un poco, digámoslo así, complicada, no exenta de polémica por parte de Guadalupe Llori, que además deja un perfil complicado finalmente a Pachacuti en cuanto a su configuración como partido. ¿Cómo finalmente Darwin Pereira es nombrado en ese escenario? Bueno, sí, efectivamente, ustedes saben muy bien que la Asamblea se encontraba entrabada en el problema de ya dos vacantes, no solamente una, tanto la primera como la segunda vicepresidencia. Habían propuestas de un lado, de otros lados, pero no se llegaba a un consenso, no se lograban acuerdos y ya nos empezaba un poco a preocupar el tema porque el tiempo iba transcurriendo. Era el corolario de una etapa oscura que le tocó vivir a esta Asamblea Nacional por culpa de Guadalupe Llori, hay que decir con todas sus palabras. Y lamentablemente eso provocó, inclusive ustedes lo han de haber transmitido, que hasta la justicia meta sus narices acá en la Asamblea Nacional. Tanto es así que propuestas van, propuestas vienen, no había un consenso, no había un acuerdo, y desde otras bancadas, no del lado de Pachacuti, no del ala rebelde, nace la propuesta de que si Darwin Pereira aceptaba la segunda vicepresidencia, había los votos y se destrababa todo este problema. La verdad que a mí me cayó de sorpresa, yo no lo había buscado, yo he sido muy respetuoso de mi colectivo, de mi movimiento. Sin embargo, una vez que hubo la propuesta, lo consulté al interior, no solamente del ala rebelde, lo consulté también al interior de Pachacuti como tal. Tanto es así que ya una vez que se vienen las votaciones, 19 asambleístas votan por Darwin Pereira del ala de todo el bloque de Pachacuti. Si tuve el respaldo de todo mi bloque, bueno, casi de todo el bloque, pues obviamente no de Guadalupe Llori y algunos de sus seguidores. Pero creo que lo que generó esto es que vieron en Darwin Pereira la posibilidad de que se generen consensos. Hemos hablado siempre claro al interior de la Asamblea Nacional y hoy estamos aquí pues gracias a los compañeros asambleístas tanto de Pachacuti como de fuera de Pachacuti ejerciendo este cargo con mucha responsabilidad, humildad y sencillez como siempre. Los acuerdos, las conversaciones entre las diferentes bancadas que hicieron realidad este cambio de integrantes del CAL va más allá de la votación. Hay algunos puntos de coincidencia programáticos para este año durante la asamblea para la aprobación de leyes y para la fiscalización. ¿Cómo se han venido dando estas conversaciones? No sé, justamente con UNES, con la disidencia de la izquierda democrática y con los otros partidos, estimado Darwin. Bueno, sí, había una preocupación de que la asamblea estaba sin rumbo. Había una preocupación que la compartíamos de que habían convertido a la asamblea en el patio trasero de Carondelet o en la alfombra donde el presidente limpiaba toda la suciedad de sus zapatos y la cogía de cuchimbul cada que le daba rabia, cada que tenía sus rabietas de niño malcriado. Y teníamos una presidenta pues que era sumisa a lo que él decía y decía pegue nomás, dele nomás y no se preocupe, dele, sin pena. Eso obviamente tenemos que cambiar y lo estamos haciendo. Creo que el presidente ha entendido ahora mismo que esta ya no es la asamblea de Guadalupe Llori, que esta es una asamblea que va a tener que respetar, le guste o no le guste la asamblea, y que no va a poder gobernar sin esta asamblea, menos que vaya a la muerte cruzada, que le hemos dicho que no le tenemos miedo y que si quiere ir pues vamos, no hay problema por eso, pero que en todo caso también es una asamblea que abre las puertas al diálogo, no en el discurso, sino en las prácticas, a pesar de todas nuestras diferencias que tenemos con el presidente. A pesar de que incluso yo soy honesto y aquí debo ser franco, yo voté por la institución del presidente, pero tampoco por el bien del pueblo puedo quedarme en esa posición. Hemos dado un paso, yo diría que hemos dado el primer paso desde la asamblea en buscar abrir las puertas al diálogo, en un consenso con todos los compañeros. Y por eso hay una carta del presidente de la asamblea dirigida al presidente de la República pidiéndole ese diálogo, abrir una mesa de diálogo por el bien del país,
por encima de nuestras diferencias, porque más importante que nosotros es el país que nos está viendo. Ahora, señor Pereira, ¿en qué, digamos, escenario se da justamente este llamado al diálogo por parte de la Asamblea, tomando en cuenta además que solo hace un par de días el presidente veta totalmente la ley de apoyo humanitario, la reforma a esta ley, también se ha pronunciado a favor del veto a la ley de comunicación? Bueno, un poco desdiciendo de alguna manera el trabajo legislativo, los meses finalmente de debate, de acuerdos que se llevan al interior de la Asamblea. ¿Cómo presentar ahora un llamado al diálogo en este escenario? A ver, nosotros queremos dejar claro ante el país y por eso lo hacemos público. Por eso no nos hemos caminado entre gallos y medianoche, ni en la oscuridad que se mueven los corruptos. Lo hemos hecho público. Hay una carta pública diciéndole al presidente, por el amor de Dios, por el bien del país, dejemos de perjudicar al pueblo ecuatoriano, o mejor dicho, deje de hacerlo. El momento que él veta la ley humanitaria, le da un golpe bajo, un golpe extremadamente bajo a los médicos de este país. Porque la ley humanitaria beneficiaba a los médicos que el mismo presidente nos aplaudió en pandemia, que todos nosotros los aplaudimos en pandemia como héroes. Ahí en la ley se contemplaba un 25% de puntaje adicional como acción afirmativa para que en los médicos que estuvieron en pandemia accedan a un nombramiento en el caso de que hubiera un concurso de oposición. No estábamos haciendo nada malo, estábamos haciendo justicia. Y el presidente viene de un cocacho por pelear con la Asamblea, por llevarla contra la Asamblea, la veta totalmente. Es decir, le quita ese derecho a los médicos. Al final del día los perjudica a los médicos, no los perjudica a la Asamblea, no los perjudica a los asambleístas. Así que por el bien del país hacemos este llamado diálogo público. Queremos dejar constancia ante el país que nosotros estamos haciendo todo nuestro esfuerzo, un esfuerzo yo diría hasta cierto punto sobrehumano, por encima de esas enormes diferencias que tenemos, porque creemos que el país es más importante en hacer este llamado al diálogo. Pero si el presidente va a insistir, si el presidente no va a escuchar este llamado al diálogo, que el país lo juzgue, que el país sepa el día de mañana que al menos de parte de la Asamblea hubo la intención de sentarnos a dialogar. Se conformó el día de ayer una comisión mixta de varios asambleístas para justamente viabilizar el trámite de algunas leyes entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cuáles son los integrantes de esa mesa? ¿Cuáles fueron los temas principales que se conversó el día de ayer? Bueno, la idea es conformar una comisión multipartidista de las distintas bancadas, de los distintos partidos, a fin de poder un poco revisar cuáles serían esas leyes que el Ejecutivo estaría interesado en que se traten en la Asamblea. Yo tengo una propuesta, ¿no? Y la voy a seguir diciendo, se la dije al finado César Monge, que la vio con buenos ojos, se la he dicho al actual ministro de Gobierno, que este es el momento oportuno para crear una comisión intermedia entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde en esa comisión no se apruebe nada, pero que sí se recomiende respecto de los proyectos de ley que el Ejecutivo piensa enviar a la Asamblea. Le pongo un ejemplo. En esta comisión, por ejemplo, le podrían decir al presidente, oiga, presidente, si manda un proyecto que dice que cuando a un empleado lo boten del trabajo, le tiene que pagar al patrono, su proyecto de ley se lo van a tirar por la cabeza. Haga el favor y cambie esto de aquí. Por lo menos como recomendación. Y si el presidente quiere enviar un proyecto de esas características, pues ya sabe lo que le va a pasar en la Asamblea. Eso es lo que, al menos desde la perspectiva de Darwin Pereira, hemos planteado en hacerlo. Lo sabe el actual ministro de Gobierno y en ese contexto esperemos también que por ahí vayamos un poco conjugando esta comisión que queremos o que se instale entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pasando a otro tema justamente de las acciones del Legislativo de la Asamblea Nacional, tiene que ver con su rol fiscalizador. ¿Cómo van a organizar todos estos pedidos y inicio de juicios políticos? En agenda justamente se encuentra el Consejo de la Judicatura, a 2 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Se presentaba también el pedido de juicio político y de investigación, seguimiento al rol que ha realizado el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Desde esta línea de la fiscalización de los juicios políticos, en la cola hay varios nombres que se han establecido en estos meses. ¿Cómo van a ir despachando desde el Consejo de Administración Legislativa estos trámites? A ver, nosotros no hemos renunciado y no estamos renunciando a nuestra potestad fiscalizadora, como tampoco le podemos pedir al presidente que renuncie a su actividad como ejecutivo. Nosotros lo que hemos dicho es que hay que dialogar por los grandes intereses y por temas macro. El tema de la fiscalización, por suerte el tema de la fiscalización para el bien del país está claramente definido
en la ley orgánica de la función legislativa. Primero, que no se pueden adelantar juicios, por más que ahora mismo queramos seguir un juicio a cualquier ministro o cualquier autoridad del gobierno, no podemos, porque tenemos que seguir en el orden que están. La ley es absolutamente clara en ese sentido, y así ya los asambleístas en ese aspecto lo tenemos claro. Que van a venir juicios, que se tienen que seguir juicios políticos a quienes obren mal en el gobierno, pero por supuesto, pues eso no podemos dejar de seguir un juicio político a quien llama por teléfono a un juez y le pide que le saque una sentencia de una u otra manera siendo vocal de la judicatura. Eso es impresentable ante el país. La asamblea no se puede quedar cruzada de brazos. No podemos dejarle de seguir un juicio a quien se para frente a las cámaras y dice que va a ordenar que maten a un indígena cuando ya llevan a 6 muertos a cargo como ministro del gobierno. Los crímenes que se cometieron en el paro, muchos de ellos son crímenes de Estado. A mí no me pueden decir que el indígena en el oriente que cae con una bomba lacrimógena incrustada en el ojo fue porque esa bomba se la tiró un papagayo. No, señor, una policía. ¿Por qué no dispara bombas lacrimógenas en este país? El hermano indígena que cae en las inmediaciones del arbolito con perdigones en el techo. Miren, van a decir que los perdigones, ese día llovió perdigones en Quito. Hágame el favor, son crímenes de Estado y eso no se va a quedar en impunidad. Eso va a continuar sin ninguna contemplación. Yo creo que los diálogos no pueden tampoco pasar por la impunidad de nadie. Y estamos dispuestos a que se hagan todas las investigaciones que se hagan respecto a los bombardeos en la Universidad Central, respecto a los bombardeos en la Universidad Política Nacional, respecto a los hostigamientos en los albergues del Estado de los hermanos indígenas. Respecto al bombardeo a la Casa de la Cultura, a mí no me lo contaron, yo estuve ahí. El día que bombardeo a la Casa de la Cultura yo estuve ahí dentro. Así que a mí no me vas a venir a decir que eso es mentira de la prensa. Esas cosas, los temas de fiscalización van a continuar. El tema de Petroecuador es vergonzoso. El tema del Ministerio de Agricultura, le siguen pagando por debajo del precio oficial a los lecheros, a los bananeros, a los arroceros, a los cañicultores, a todos los agricultores. Eso no puede continuar así. Si tenemos que seguir el juicio político, cualquier ministro lo haremos. Eso ténganlo por seguro. Para finalizar, se acercan las elecciones seccionales. Usted es parte justamente de el Pachacutic. ¿Han tenido algún acercamiento con la coordinación nacional, con el señor Santi? Se preveía para las próximas semanas tengan una asamblea para reorganizar el movimiento. ¿Cómo están lidiando justamente con estos temas para la selección, para la democracia interna, para nuevos candidatos y candidatas que correrán en las próximas elecciones? Bueno, afortunadamente el Pachacuti es un movimiento organizado en las 24 provincias y gozamos de autonomía en cada provincia. Yo soy del Oro, gozamos de autonomía en cada provincia para que las directivas, bueno, yo no soy directivo provincial, pero hay una directiva que por lo menos le han dado la libertad de que pueda definir sus candidaturas, y básicamente en este momento todas las provincias están concentrados en los procesos de democracia interna, es decir, en las primarias, toda vez de que ya estamos contra el reloj para definir candidaturas, y por ahora se ha dejado un poco de lado el tema de la directiva nacional, ya que ellos no intervienen o no pueden legalmente, de acuerdo a la estructura del orgánica del movimiento, intervenir. Entonces todas las provincias están volcadas en este momento en los procesos de democracia interna y en las posibles alianzas que tenemos hasta el 7 de agosto máximo, como plazo máximo para definirlas, y esa es ahora mismo la tarea inmediata que se ha volcado el Pachacuti en las 24 provincias del país. Señor Pereira, muchísimas gracias por esta entrevista para Wambra, medio digital comunitario. Sin embargo, un poco preocupa que, digamos, el Pachacuti haya, menciona esta libertad por parte del partido, de las dirigencias provinciales, en nombrar algunos candidatos porque llama la atención algunas alianzas ahí que última hora uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa también con el espíritu de Pachacuti? Esperaríamos poder conversar más adelante de estos temas. Muchísimas gracias. Con todo gusto, cuando ustedes me inviten, estoy siempre a las órdenes. Un abrazo y gracias por la invitación en esta ocasión. Siempre es un gusto conversar con ustedes. Buenos días, un abrazo.